Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, mejor cóncava, TPMC10. Por tanto, es el 10º vídeo de esta serie. Nosotros estamos presentando la interpretación cóncava-convexa de una fenomenología general y permanente. Estamos yendo a los rasgos más, dijéramos así, más estables o perceptibles de esta realidad, y no nos estamos centrando en aspectos más concretos o más particulares o más extraños. Así, por ejemplo, nosotros ya hemos expuesto un modelo cósmico general, un esquema de la Tierra, para que la persona tenga una visión de este esquema. También hemos hablado de la ruta solar, tanto diaria como a través del año o el analema, y ahora estamos tratando el concepto de la visión en el horizonte, el concepto de barcos y edificios en la visión de la lejanía del horizonte. Entonces, los barcos, en vídeo anterior hemos tratado ese aspecto, cómo los barcos, al ir alejándose en la lejanía del horizonte, pues se va produciendo una fenomenología que lo permanente en este caso, en todos los vídeos que tanto los terraplanistas como los oficialistas coinciden, es que, porque no puede negarse, es que la parte inferior del casco pues es la primera que va desapareciendo, pero le dan distintas interpretaciones. Nosotros en este vídeo vamos a tratar dos aspectos de esa visión en la lejanía, pero en relación con los edificios. Entonces sería el aspecto de la rectitud de los edificios en la lejanía del horizonte, porque si el horizonte fuese y la Tierra fuese, dijéramos así, fuese el esferoide convexo establecido, pues precisamente un edificio alto, de los que existen, de mucha altitud, de mucha altura, pues al ir alejándose precisamente tras esa curvatura, pues algo que se nos viene a la mente sería que iría curvándose, evidentemente esa rectitud pues iría curvándose precisamente en la lejanía, y resulta que no se produce ese fenómeno, como vamos a ver en vídeos, sobre todo vídeos de personas aficionadas o de vídeos que ellos hagan espontáneamente, que para nosotros son más valiosos que los vídeos oficiales, por supuesto, y lamentablemente. Pues entonces vamos a tratar ese aspecto de una manera rapidísima, simplemente afirmando que no se produce esa inclinación de los edificios, y lo interpretamos desde la visión cóncava. Y también vamos a tratar sobre todo la visión desde la Tierra cóncava convexa del acortamiento inferior, que también se produce no solamente en los barcos en la lejanía, sino en los edificios en la lejanía. Entonces, nosotros vemos aquí el esquema base que vamos a ir desarrollando, y entonces nosotros pues decimos que compartimos desde nuestra visión, evidentemente, compartimos que se produce un acortamiento inferior en edificios en la lejanía del horizonte, pero vamos a presentar rápidamente la explicación oficial que se le da a ese acortamiento por la parte inferior de esos edificios, como vamos a ir comprobando, y evidentemente pues ella pues realiza la misma interpretación que realiza con los barcos alejándose, que precisamente se va produciendo ese acortamiento por la parte inferior porque se van hundiendo, dijéramos así, entrecomillados, tras la línea del horizonte, tras la curvatura de la Tierra, tras la curvatura establecida por la oficialidad, se van hundiendo, y por eso se va produciendo ese acortamiento. Pero nosotros también vamos a tratar aquí, porque nos interesa para precisamente presentar hechos más coherentes con nuestra teoría y con la realidad, la fenomenología paralela o concomitante que se produce con dicho acortamiento, porque esa fenomenología concomitante o paralela pues es tratada o desechada, o simplemente poniéndole una etiqueta, poniéndole la etiqueta de una distorsión, y eso es lo que nosotros vamos a ir queriendo interpretar de un modo más coherente en nuestra teoría. Entonces, esa explicación de la fenomenología visual misteriosa en el horizonte, que lo atribuyen a la reflexión, pues nosotros decimos que pongan
en internet o en Wikipedia, pues este título, Looming and Similar Refraction Phenomenon. Pongan este título y entonces ahí vendrá desarrollada la explicación que da la oficialidad, porque la oficialidad crea precisamente estos términos, tanto la elevación en el horizonte como dijéramos lo contrario de la elevación, pues son estos términos que emplean looming o sinking con respecto a la elevación, diciendo que es una distorsión, y towering y stooping por el cambio de forma. Y entonces, con esos términos, pues simplemente, pues lo que no se adapta precisamente a la teoría oficial, pues se mete en el saco de una distorsión que produce la refracción. Esa es una manera muy fácil de interpretarlo todo cuando no es interpretable en una teoría. Le pones unos nombres simplemente y dices que son una distorsión y ya pues ahí se termina la historia. Entonces nosotros, como queremos profundizar más, y hemos visto que precisamente existe esta disputa entre terraplanistas y oficialistas, nosotros, para que la persona se ponga al tanto de esta cuestión, le damos estos dos títulos que pueden consultar en internet. Este sería precisamente este vídeo de un oficialista, y este otro título que está aquí precisamente en la carátula, pues sería de un no oficialista, para que vean las explicaciones a esa fenomenología que se produce. Y también recomendamos que se vea mediante este título de Mirando hacia Chicago desde Michigan en esta fecha, vean este vídeo, porque ofrece lo que se llama un time lapse, o dijéramos así, unas imágenes de un lapso de tiempo, dijéramos así, unas cámaras que realmente empiezan a grabar durante mucho tiempo y después lo recortan, y entonces ahí darán unas imágenes que los vídeos anteriores pues y nosotros mismos pues vamos a ir interpretando a la luz de nuestra teoría. Entonces decimos, la oficialidad simplemente pone la palabra refracción, la refracción, y nosotros decimos la refracción, todo el mundo la conoce, que será que se desvía la luz precisamente, o las ondas, a pasar de un medio a otro, y se produce este fenómeno que estamos viendo aquí en estos dos imágenes. Pero nosotros decimos, es que la refracción va a dar explicación a todos estos fenómenos que ponen, que sería la elevación en el horizonte y el descenso en el horizonte. Eso con respecto a la posición, y con respecto a la forma, el estiramiento de la forma o el acortamiento de la forma, va a dar lugar, este fenómeno va a dar lugar, explicación a todos esa fenomenología. Pues para nosotros simplemente consiste en poner un saco que sería la refracción y la distorsión, y entonces pues desde ese punto de vista pues meter en ese saco todo lo que en cierto modo pues estorbe o no se adapte a una teoría establecida. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Y entonces nosotros vamos a presentar aquí imágenes de uno de los vídeos más conocidos, que son del fotógrafo Joshua Nowicki, que tenemos aquí precisamente esta imagen de la ciudad, de una vista desde Chicago, desde Grand Mare State en Stanville, para que vean precisamente esa imagen que rompe, dijéramos así, la curvatura establecida. Porque entonces nos dicen, desde que está tomada esta foto a través del lago Michigan, pues da una distancia aproximadamente de 57 o 59 o 60 millas. Y eso no sería, dijéramos así, posible, como nos vienen a decir aquí terraplanistas, por ejemplo, con 59 millas, que serían 94 kilómetros, existiría un hundimiento de 637 metros para una persona que estuviera viendo con una cámara a 1,82 m aproximadamente. Entonces nos dicen, y en esto tienen cierta razón, evidentemente, pues los terraplanistas, que esto no sería posible en la Tierra bola oficial establecida. Eso lo hemos tratado nosotros ya en otros vídeos. Aquí solamente no vamos a tratar ese punto. Simplemente vamos a recordar que precisamente pues eso que no se adapta, pues la oficialidad pues lo dice que es un espejismo superior, pero rápida, como estamos viendo aquí, un espejismo superior, nosotros diríamos que hasta doble, lo cual eso no se adapta a los espejismos, como también los mismos terraplanistas pues han puesto realmente lo que es un espejismo, que se está formando aquí la imagen en forma de espejo, y eso no se adapta precisamente a esas imágenes. En eso creemos que tienen razón los
terraplanistas. Entonces, pero aquí lo que nos interesa más que hablar de esa distancia de hundimiento es ver la forma en que se va desapareciendo la parte inferior, es lo que, porque eso es lo permanente, y en eso pues coinciden, no tienen más remedio que se produce esa desaparición por la parte inferior. En este caso estamos tratando los edificios, al igual que lo hemos tratado los barcos en otro vídeo, y entonces nosotros, pues nuestra interpretación dentro del modelo, pues nosotros consideramos que es un modelo mucho más coherente y más simple, es que los edificios en la lejanía se perciben rectos y no inclinados porque la visión se da en un plano de equilibrio. Esto con respecto al primer punto que hemos dicho, que no se ven precisamente inclinarse esos edificios al ir desapareciendo tras la curvatura. Y punto segundo de la interpretación cóncava convexa es que los edificios en la lejanía se acortan por su parte inferior debido, como ya hemos dicho en otros vídeos anteriores, debido al solapamiento del esferoide cóncavo suelo tras el esferoide convexo cielo y a la predominancia que la predominancia sería el empuje o el sentido de la fuerza de dentro a afuera, o también lo mismo que sería de arriba a abajo, es decir, la predominancia de la parte superior sobre la inferior. Esa predominancia pues hace que precisamente lo que más se conserve pues sea la parte superior, mientras que la parte inferior pues va desapareciendo. Esa es la explicación que hemos expuesto ya en otros vídeos, y aquí traemos a colación este vídeo, se puede decir aficionado, de edificios de Buenos Aires desde Colonia, poniendo este título, edificios de Buenos Aires desde Colonia, una persona o unas personas que desde esa distancia pues obtienen la vista precisamente de estos edificios de Buenos Aires. Y aquí no nos interesa tanto hablar del hundimiento, de la distancia, sino lo que nos interesa destacar es la verticalidad, porque esto es una constante. Esta verticalidad de estos edificios y de todas las imágenes de edificios en la lejanía se producen de esa forma. No se produce una inclinación, dijéramos, de la parte superior hacia el fondo, que sería lo normal si existiesen, si se dan unos edificios muy elevados y se va produciendo precisamente ese movimiento tras la curva convexa establecida oficialmente. No se da. Entonces esto simplemente para decir precisamente que ese fenómeno nosotros lo interpretamos, como vamos a decir, dentro de un campo de fuerzas de equilibrio, y por eso no se produce precisamente, y no se produce también evidentemente porque la Tierra no es como la oficialmente establecida. Pero en este vídeo, como hemos dicho, lo que nos interesa es precisamente la pérdida de la parte inferior. Entonces estamos viendo una foto aquí presentada en la red que nos sirve a nosotros también, como a otros muchos investigadores, en que esta parte desde la línea verde hasta esta otra es la parte que se desaparece aquí, como estamos viendo, se corta. Entonces esa parte inferior, ya hemos dicho que la oficialidad pues le da su interpretación, y también a lo que no se le adapta, como es precisamente los puntos que vamos a ver precisamente de esas imágenes, pues los mete en la distorsión. Pero la misma palabra distorsión también le sirve a los terraplanistas. Le sirve a los terraplanistas para lo que no se adapta a su modelo establecido. Entonces, a nosotros lo que nos interesa precisamente es explicar esa distorsión que se atribuye a la reflexión desde la oficialidad, pues explicarla desde la visión cóncava convexa. Entonces nosotros hemos dicho ya en vídeos anteriores que precisamente esa distorsión pues consiste, y la hemos explicado incluso con unas bolas magnéticas, se produce sobre todo por la permanencia de la parte superior, que se produciría una especie de estiramiento superior. Entonces estamos viendo aquí que esta es la imagen real que se toma en vídeos o en fotos, y entonces este edificio, por ejemplo, que estamos viendo aquí, se ha producido esa distorsión, porque estamos viendo que desde esta plataforma hasta la otra porción segunda, pues es mucho menos distancia que la que estamos viendo aquí en la realidad. En la realidad y en las cámaras de fotos o de vídeos, pues se saca esta distorsión, porque esto está distorsionado evidentemente. Pero nosotros le damos la explicación en nuestra teoría, porque es coherente con el todo y con toda la teoría, que precisamente la parte superior es la que predomina, y a partir de la parte superior es donde se produce ese estiramiento hacia abajo, de tal manera que va desapareciendo por la parte de abajo y va predominando siempre la parte superior, y se va produciendo ese estiramiento de la imagen, que también se produce en las velas de los barcos. Entonces aquí estamos viendo también otras imágenes de la red que nos sirven para explicar lo que darle la interpretación cóncava convexa, que precisamente esto sería la foto real de los edificios
y estas serían dos imágenes obtenidas en la lejanía. Entonces estamos viendo que precisamente los 4 edificios que están aquí señalizados, pues precisamente son los que van a permanecer y van a seguir permaneciendo hasta el final. Y entonces podría decir la persona, sí, pues permanecen porque precisamente como son más altos, pues la curvatura, pues tardan más en ocultarse tras la curvatura. Pero a nosotros lo que nos interesa destacar es precisamente cómo se va produciendo esa desaparición. Y se va produciendo esa desaparición mediante esta distorsión que estamos viendo. Estamos viendo aquí, ya estamos viendo aquí la distorsión. Lo estamos viendo que incluso las otras partes más inferiores que estamos viendo aquí, pues desaparecen sin tener que desaparecer, dijéramos así, porque de unas imágenes a otras no existe, dijéramos así, la diferente proporción como para que algunas imágenes, como estamos viendo aquí ya dejan de verse, por ejemplo, toda esta parte de aquí, incluso en algunas torres, como estamos viendo aquí a la derecha, esta parte de la derecha pues tiene aquí una especie de antenas que son más elevadas que esta parte, y esta parte, la parte dijéramos que no tiene antenas, pues vemos que es incluso más elevada que la otra, pero al final precisamente como la parte más superior es la de las antenas, pues aquí vemos que permanece, y este edificio es el que se va permaneciendo y permaneciendo, mientras que los demás van desapareciendo. Eso es coherente con lo que nosotros estamos diciendo, que la fuerza y la fijación y la predominancia es desde arriba hacia abajo, de tal manera que lo más distante, de una manera desproporcionada, pues va desapareciendo, y se van produciendo estos efectos que mediante la refracción, la oficialidad pues le da su explicación. Les dice que la refracción pues produce todo tipo, produce elevación tras la línea del horizonte, produce también acortamiento, y produce también en la forma esa distorsión. Entonces, nosotros aquí, poniendo este mismo título, se ve un time lapse de esa visión en vídeo o en cámara de vídeo o de película de esta ciudad, de esa vista de la ciudad de Chicago. Y entonces se está produciendo, y véanlo, que se ve algo como vivo, se ve como a lo largo del tiempo van fluctuando las imágenes. Se ve desde este punto, tomado en otro tiempo aquí, cómo ha fluctuado. Esta parte, dijéramos así, se ha alargado en relación unas con otras, lo mismo que esta otra parte. Ahí lo que se percibe es un movimiento, dijéramos así, de tensión de fuerzas, porque son las fuerzas electromagnéticas las que están aquí, dijéramos así, reajustando la imagen, de tal manera que nos dice, y se ve, dice que danzan los edificios, y su forma pues va cambiando e incluso va desapareciendo, porque estamos viendo en ese time lapse, como por ejemplo estamos viendo aquí esta parte mucho más elongada que esta otra, incluso una parte que estamos viendo aquí, nos están demostrando aquí que desaparecería esta parte más aquí, pues vemos que está desapareciendo. Entonces nosotros decimos, eso es, dijéramos así, las fuerzas electromagnéticas reajustando su imagen y reajustándose. Y entonces eso es como si dijéramos así, algo vivo que se percibe en esas imágenes y en ese time lapse. Piensen por ejemplo en las mareas. Las mareas es algo vivo, se está produciendo un reajuste de ascenso y descenso en las mareas, pues lo mismo se está produciendo aquí en estas imágenes lejanas, en la lejanía del horizonte, un reajuste, y un reajuste que nosotros lo interpretamos mejor y más coherentemente y de una sola forma, no como hace por ejemplo la oficialidad, que por un lado considera la curvatura establecida y le da su explicación a la parte inferior, y a estos fenómenos pues simplemente pues sin conexión con esa curvatura pues le aplica el nombre de distorsión o de refracción. Y eso también se suele hacer, evidentemente, también la teoría plana, cuando ya algo no le cuadra, mientras que nosotros en nuestra teoría pues estamos dando una misma explicación para tanto la pérdida de la parte inferior, como precisamente estas formas. Le estamos dando la misma explicación, le estamos dando más coherencia. Eso es nuestra opinión, mientras que no nos demuestren lo contrario. Bien, pues entonces nosotros terminamos aquí haciendo un resumen de la visión de edificios en la lejanía, perdiendo la parte inferior desde la teoría cóncava convexa. Decimos que la teoría cóncava convexa da un sentido coherente a la desaparición y distorsión que se produce en la
visión de barcos y edificios en la lejanía del horizonte, que serían precisamente esta fenomenología, pues sería un ocultamiento. Se explica de la siguiente manera: un ocultamiento tras el esferoide convexo cielo de la visión en la lejanía del horizonte, y este ocultamiento pues se iniciándose en la parte inferior de la imagen, es decir, va iniciándose ese ocultamiento en la parte inferior de la imagen y va terminando pues en la parte superior. Por eso la parte superior de las velas o de los mástiles de los barcos y de los edificios son los últimos en desaparecer, y que esto que acabamos de decir pues es paralelo y simultáneo, porque es una misma cosa, una misma cuestión, un mismo fenómeno, es paralelo y simultáneo con el sentido de las líneas de fuerza magnéticas que están orientadas desde dentro hacia afuera, que es equivalente para nuestra visión subjetiva desde arriba hacia abajo. Entonces, desde arriba hacia abajo, pues es precisamente donde se produce y se va produciendo esa mayor permanencia y esa dirección de la fuerza, de las fuerzas magnéticas, que también hemos explicado mediante unas sencillas bolas magnéticas. Entonces, nosotros terminamos diciendo que en la visión, en la lejanía del horizonte se percibe, y esto es quizás algo más revelador desde nuestro punto de vista, nuestro modelo, se percibe un movimiento de reequilibración. Es decir, una reequilibración sería algo vivo, es decir, unas fuerzas electromagnéticas pues están realizando así una continuidad de un equilibrio, y un equilibrio de la creación, y un equilibrio formado por la fuerza de la fuente original, porque el electromagnetismo, según nuestra visión, no sería ni más ni menos que precisamente la acción de estas manos invisibles, del tercer eje o del eje central, realizando y manteniendo esta creación, así de simple y así de sencillo y así de profundo. Nosotros recomendamos meditar en este modelo que nos está causando gran regocijo interior de comprensión, porque toda comprensión pues facilita, dijéramos así, un beneficio espiritual, no podemos decirlo de otra manera. Terminamos aquí deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.